Pues muchas gracias, Marta, por toda la información sobre el fondo de Candriam. Nosotros continuamos y lo hacemos con Japón, porque esta semana el Banco de Japón se reúne para decidir sobre política monetaria y será la primera reunión del nuevo gobernador, de Kazuo Ueda, el gobernador que se esperaba que cambiase la política ultralaxa y ultraexpansiva del antiguo gobernador Kuroda, pero que parece ser que todavía no habrá cambios por el momento. ¿Pero hasta cuándo? Esa es la pregunta que se están haciendo todos los inversores globales, porque un pequeño cambio en la política monetaria de Japón podría impactar a las divisas de forma mundial, al dólar estadounidense, al yen japonés, por supuesto, pero también a los intereses globales. Recuerden que en Japón todo el dinero está ahora mismo, casi todo el dinero está fuera del país. Y si eso empieza a repatriarse, como están haciendo de hecho muchas aseguradoras, el impacto en la deuda global podría ser importante. Bueno, pues todo el mundo está vigilando de cerca qué hace Japón, una economía que lleva años condenada, décadas mejor dicho, condenada a la deflación, a la caída de precios, donde el valor del dinero, el valor de los precios cada vez iba a la baja. Bueno, pues fíjense cómo ha cambiado la historia, que ahora la inflación japonesa se está integrando cada vez más en la economía. Y ahora ya no hablamos de deflación, hablamos de inflación para el país. Fíjense de hecho en los gráficos cómo ha ido incrementando, y es que necesitaríamos retroceder al menos 4 décadas para encontrar una imagen de inflación similar en el país. Así que empieza ya a ser un problema esa política ultralaxa, ultra expansiva que se ha llevado aplicando durante años, incluso ese control de la curva, donde el Banco de Japón no permite que los intereses de la parte larga en el 10 años suban del 0,5%. De hecho, en 2022 no permitía que subiesen del 0,25%. Los tenían capados en el 0,25. Que una persona se preguntará, ¿cómo hace eso el Banco Central de Japón? Pues lo hace comprando bonos. A la mínima que el interés intenta cruzar el 0,25, el Banco de Japón llega y compra bonos de ese tramo para hacer que el interés vuelva a bajar y se quede dentro del 0,25%. ¿Qué pasa? Que la tensión era tal que los cortos en bonos querían romper esa zona del 0,25, que lo que hizo el Banco de Japón, es decir, de las últimas decisiones del antiguo gobernador Kuroda, fue ampliar ese tramo hasta el 0,5%, permitir que los intereses pudiesen incrementar hasta el 0,5% y ahí así que toparlo comprando bonos. Pues ahora está en el 0,5% ese tope, se espera y se especula que pueda haber un cambio también próximamente, como ya ocurrió en 2022, y se amplíe todavía un poquito más. ¿Debido a qué? A esta inflación, a una inflación que hace falta 4 décadas para encontrar un dato similar. De hecho, si miramos este gráfico que tenemos en pantalla, dicen desde KKR, que han elaborado un informe hoy mismo sobre la situación en Japón, vamos a ver qué es lo que desgranan, dicen que fíjense cómo en Estados Unidos el problema de inflación se atacó tarde. La Fed llegó tarde y fíjense, nos lo comparan con otras épocas de alta inflación, donde comparan la inflación con la tasa de desempleo. Cuanto más a la izquierda y más arriba te encuentras, peor es atacar la inflación, porque estás llegando tarde en el ciclo y las consecuencias son peores todavía. Bueno, pues 2022 todo el mundo sabe ya que fue un gran error de los bancos centrales creer que la inflación era transitoria y al final no lo era tanto, ya se abordó tarde. Pues dicen desde KKR, de la gestora global, que esperan que Japón no cometa los mismos errores y ataque la inflación estructural que tienen. Eso sí, el nuevo gobernador Ueda informó este lunes en el Parlamento que no espera hacer grandes cambios en la política monetaria. Dijo que posiblemente mantengan las cosas como están, que de hecho esperan que la inflación vuelva a caer en el segundo semestre del año. Esto recuerda un poco a cuando en Occidente la Reserva Federal y el BCE decían que la inflación era transitoria y que iba a caer y todavía no hacía falta cambiar la política monetaria. Pues por ahora el gobernador Ueda está diciendo eso, pero la historia muestra el peligro que correrían si no empiezan a tomar acciones ya sobre esa política ultra expansiva. De hecho, algunos analistas ya están apostando. Les comentaba el otro día, UBS cree que el yen japonés podría subir hasta un 10% en los próximos meses a medida que esta política vaya cambiándose y los tipos de interés incrementen. De hecho, recuerden que en 2015 Suiza experimentó un aumento instantáneo de casi el 20% de su moneda cuando el Banco Nacional de Suiza eliminó el techo de tipos en 2015. Pues UBS parte por la misma premisa. Algo posiblemente similar podría ocurrir con el yen japonés. Dicen también desde KKR, nos muestran este otro gráfico, donde ponen el control de la curva de tipos del 10 años y en naranja ponen ese dato de CPI, ¿no? A medida que aumenta la inflación,
pues los tipos de interés tendrán que seguir incrementando, por lo que posiblemente el Banco de Japón tenga que seguir incrementando el tope que les comentaba en los tipos a 10 años. Ahora mismo están capados en el 0,5%, pero posiblemente, si miramos el siguiente gráfico, dicen desde KKR que podrían incrementar. De hecho, aquí tienen los diferentes escenarios. Fíjense que ahora mismo estaría en 0,5, sería de donde partiríamos en el gráfico, 0,5% los intereses a 10 años, porque en cuanto suben, el Banco de Japón compra bonos para que no suban de ahí. Y dice KKR, pues aquí hay varios escenarios. O bien, pueden dejar que incluso se eleve el tope en el escenario extremo, que tiene un 10% de probabilidad, fíjense que sería por encima del 2%, o en el escenario alcista por encima del 1,5%, o en el escenario base, que sería llegar hasta el 1,50% y mantener ahí, que consolidase ahí entre el 1 y el 1,5%. Todo esto, por supuesto, va a centrar la atención en cómo podría el dinero repatriarse de vuelta. Ya les contaba que una aseguradora muy grande de Japón hace poco decidió vender todos sus bonos, o la mayoría de sus bonos que tenía en otros países, y empezar estrategias para repatriar su dinero en acciones japonesas y también en bonos japoneses, si empiezan a pagar un interés superior y un interés que empieza a ser más atractivo. Sin duda no plantea cambios la próxima reunión, pero algunos analistas especulan que podría haber en cuanto al control de la curva, eso sí, no en cuanto a la fijación de tipos de interés, pero veremos con qué nos sorprende su primera reunión el nuevo gobernador Ueda. Y si no, pues en las próximas seguro que hay sorpresas. Es lo que habrá que vigilar para los próximos meses, el tema de Japón. Y mientras tanto, seguimos mirando